seguimos revisando las presentaciones del Mundial 2026 y le toca el turno al maestro Andrea Bocelli con la inconfundible EJ y David Guetta, que interpretaron DNA. Ha sido una de las actuaciones más pedidas y con mejores comentarios. Vamos a ver qué tal lo han hecho. Poquito a poquito, que está muy complicado reaccionar a las interpretaciones del Mundial. Vamos allá. La verdad es que el comentario que más se repite en todo lo que me va llegando de la gente es que en su gran mayoría han sido actuaciones en playback. Por lo menos en el inicio de la canción, el maestro Bocelli, este O que está haciendo, está en vivo, ¿eh, chicos? Se nota un sonido muy vivo de la voz. Y hasta aquí podíamos llegar. Efectivamente, hay una parte de la canción donde él está improvisando un O, donde se nota el sonido en vivo. Pero cuando empieza la canción, ya se nota que no es un sonido en vivo. Y por lo menos si está abierto el audio, que no tampoco lo distingo demasiado bien, pero si está abierto el audio, están utilizando una canción pregrabada de fondo. Y ahora, ya sabemos que se trata de esto, vamos a escuchar lo bonito de la canción y cuáles son las cualidades vocales que se utilizan para hacer esta interpretación. Fíjate que han hecho sonar la voz del maestro Bocelli bastante más alejado de lo que suele cantar, lo más pop posible teniendo en cuenta con quién está cantando. Yo creo que la combinación de las dos voces va a ser algo que nos va a sorprender a todos. Evidentemente la voz está modulada, la voz tiene efectos, pero ya sabemos cómo canta EJ, no tiene nada que demostrar. Tiene una voz fantástica, tiene una sensibilidad a la hora de cantar como pocas personas he podido yo ver. La he escuchado cantar en vivo y la verdad es que la voz en vivo es una auténtica maravilla. Yo supongo que por razones técnicas y por razones también de presupuesto, una cosa es hacer un vivo real y otra cosa es utilizar este tipo de tecnología o utilizar un playback para cantar. Son dos presupuestos completamente diferentes del que estamos hablando. Y temas de complicación también, ¿no? Tema de complicación técnica, pienso yo. La melodía es una auténtica maravilla, por lo menos lo que va sonando de canción. Me gusta, es pegadiza, tiene música y tiene letra, tiene mensaje. Es decir, que es una canción con mucho contenido. No es solo para bailar o gritar, no es solamente vibra, sino que también pues, se busca un contenido más musical y eso es muy bonito de ver hoy en día. ¿Te das cuenta? Las dinámicas vocales que utiliza EJ es un timbre de voz, un color de voz espectacular. Ella evidentemente está cantando, no es que está haciendo una mímica y que no está cantando, ella está cantando también, se le nota por el cuello, se le nota porque se le marcan las venas, ella evidentemente está cantando también, puede ser que en algún momento también abran el micrófono y sea como una especie de mix, ¿no? Y los graves, ya lo expliqué en otras ocasiones cuando hemos analizado EJ, tiene un rango vocal envidiable porque tiene unos graves súper profundos, aterciopelados, con peso, pero tiene unos agudos que es insane lo que hace EJ. Fíjate que inclusive puede llegar a romper un poquito la voz. Tiene una forma de interpretar que le permite ensuciar un poco la voz, hacer un sonido como más rasgado de la voz, como con más garra y todo, ¿no? ¡Ah! Fíjate que está en una octava arriba, una octava abajo y qué bien ensamblan las dos voces del maestro Bocelli y de EJ. ¿Por qué? Porque el maestro Bocelli sabemos que es como un camaleón. Él se adecúa a cada situación y a cada cantante que lo va acompañando. Lo han acompañado infinidades de cantantes, pero en este caso lo han hecho sonar muy pop. Por lo tanto, las dos voces están ensamblando maravillosamente bien. Han encontrado una tonalidad, punto de encuentro, en donde ambos intérpretes están cómodos allí. Una maravilla. Fluye, fluye. Madre mía del amor hermoso. No sé cuánto tiempo habrán tenido para ensayar esto. Es una completa maravilla la canción.
Por momentos también encuentras algunas armonías dentro de la interpretación, pero más que nada están cantando siempre una octava arriba, una octava abajo, y Jay se mantiene en la octava arriba. Y además que me parece un número súper elegante, me parecen súper elegantes los dos. La combinación de las banderas alrededor me parece muy bonito con mucho respeto, muy bonito. Es la música, me recuerda también un poquito como algunas canciones pues de hace tiempo atrás. Por ejemplo, me recuerda un poco a la vibra de Celine Dion en uno de sus últimos trabajos. Ese tipo de base y ese tipo de rítmica, quiero decir. Hermoso, hermoso. Se ha mantenido prácticamente en un cierre cordal completo durante toda la interpretación. Se la ve disfrutar de lo que está haciendo, se la ve sentir lo que está haciendo. Qué gusto, da gusto ver toda la escena, es hermoso. Muy suave, ¿ves? Me recuerda un poquito, obviamente son influencias, pero de ninguna manera es igual, pero más o menos. Es ese tipo de rítmica, ¿no? Utiliza mucho ese flip para terminar las frases. Mira, si te fijas, por momentos sí nos da esa parte más operística de la voz del maestro Bocelli, pero luego va como más relajado. Ay, me encanta, qué bonito, lo han hecho sonar maravillosamente bien. David Guetta, yo lo veo allí en la pantalla, pero no sé si realmente está allí o mandaron esta grabación. Ya me lo dirán ustedes, no lo veo en el campo, no sé dónde está, más que la pantalla esta. Me encanta cómo se goza la música. Es ritmo, lo ves moverse al ritmo de la música, es ritmo total. Me encanta el tipo de vibrato que utiliza EJ para terminar. Es un vibrato muy corto, pero bastante intensa la frecuencia. Y es una canción muy fácil de escuchar. Es muy bonita. Hermoso. Fíjate que tampoco ha abusado de grandes florituras o de grandes agudos. Se han dedicado pues a disfrutar en escena, a enviar un mensaje sin intento de virtuosismo cuando son dos cantantes virtuosos o que están arriba del escenario, ¿no? Es otra vibra, es otra cosa y creo que ha funcionado muy bien la dupla. Fíjate, los graves, hay notas que están en lo grave, en la tercera octava, sale súper bien. Es una voz maravillosa para este tipo de canciones. Esta es la parte, digamos, más aguda. Na, 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 y eso mete en un re bemol de la quinta octava ya. Na, 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 na. Se mete aquí, pero suave la transición. Y él va abajo. Está todo el tiempo cantando en la tercera octava el maestro Bocelli. Hermosa la voz, hermosa la voz. Me encanta que lo busque para darse la mano. La bandera de México quedó justo detrás. Canadá. Ay, madre mía, qué bonito. Me gusta la fuerza, la música tiene mucha fuerza. Evidentemente me hubiera gustado mucho más escucharlos en vivo, no voy a mentir. Que ese desgarro y esas voces tan maravillosas que ellos tienen, las hubiéramos podido disfrutar en vivo porque hubiera sonado exactamente igual, porque son muy buenos artistas. Por eso les vuelvo a decir, para mí es una cuestión de algo técnico, la razón por la cual los artistas no cantaron en vivo, ¿no? No se puede dudar en ningún momento de la capacidad artística, de la capacidad vocal de ninguno de los dos. Son los dos maravillosos. Hermoso, me gusta mucho. Fíjate, pues ha sido una puesta en escena muy sencilla, pero pues muy elegante. Y además la percha que tiene EJ y la percha que tiene el maestro Bocelli no necesitan más, es que llenan el escenario, es una barbaridad. Me encanta David Guetta ahí. ¿Ves? Aquí pareciera como que hubieran abierto micrófono.
DNA, me encanta, me encantó esta canción, oye. Fíjate cómo va hacia la mixed voice, muy suave, muy aireada. ¡Qué ricura de número! ¡Uy! ¡Ay, qué ricura! Han puesto la elegancia en el mundial, chicos. No les puedo decir más. Elegancia, un número súper elegante. Vuelvo a repetir, me hubiera gustado que fueran vivo porque no hay ninguna duda de las características vocales y la majestuosidad que tienen encima estos dos artistas porque son completamente maravillosos. Creo que han hecho una canción fantástica y que han hecho música que todo el mundo puede disfrutar con un mensaje muy bonito, muy emotivo y que la dupla ha quedado exquisita, chicos. ¿A ustedes qué les ha parecido? ¿Cuál es el número que más les ha gustado de las presentaciones del Mundial? Me lo dejan aquí en los comentarios y lo vamos a analizar. ¡Mua!